Glorioso Dios, misericordioso eres tú, Señor. Grande, grande es tu nombre en toda la tierra. Recibe en esta hora, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración a ti, Señor, porque solamente tú eres merecedor de toda la gloria y la honra. Aquí estamos en este tiempo solamente para tributarte la gloria a ti, Señor. Tú has sido bueno con nosotros, tú nos guardas, tú nos reservas en tus manos en este tiempo tan especial que estamos viviendo. Señor, entregamos nuestro corazón a ti, Señor. Permítenos ser rociados por la sangre de Cristo Jesús. Permítenos, Señor, blanquear nuestras ropas, nuestra alma con la sangre de Cristo Jesús. Te pedimos que nos perdones si hemos fallado, si hemos hecho lo malo delante de tu presencia. Aquí estamos, Señor, solamente para adorarte, para glorificarte. Gracias, Señor, porque este tiempo lo podemos usar de forma sabia para escudriñar la palabra, para que la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros a través de estas redes sociales. Que tú nos acompañes, Señor. Vamos desde este tiempo leyendo, escudriñando tu palabra. Gracias, 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 Señor. Grande es tu nombre, Señor, en medio nuestro. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Levantamos en esta hora nuestra oración a ti, sabiendo que tú eres nuestro buen pastor y que nada nos faltará. Que en lugares de delicados pastos tú nos pastorearás, Señor. Junto a aguas de reposo estarás con nosotros. Nos pastorearás. Gracias, Señor, por tu buena voluntad. Amén. Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Confortarás mi alma, me guiarás. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Confortará mi alma, me guiará. En justicia por amor de su nombre me guiará. Aunque ande en valle de sombra de muerte me guiará. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado aliento me infundirá. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estamos aquí sabiendo que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Bueno, amados amigos, amados hermanos, estamos nuevamente en esta emisión de este programa. Estamos aquí precisamente en nuestros hogares. Usted que está allá en su casa, en su apartamento, usted está confinado, está en medio de esta cuarentena, ¿verdad? Pero qué bueno que podamos aprovechar este tiempo. Les habla el pastor Harold Cisneros de la ciudad de Cali. Estamos en nuestro tiempo de tiempos proféticos. Si usted desea ver los mensajes que hemos estado dando, hemos hablado acerca de los mensajes a las 7 iglesias, hemos hablado acerca de la naturaleza, de lo que es el estudio de la profecía, y estuvimos hablando hace poco precisamente
de Mateo 24, cómo el Señor estuvo en su mensaje escatológico, mensaje importantísimo para este tiempo. Vimos cómo el Señor nos hablaba de que iban a haber una serie de señales antes de su venida y cuando ocurriera el fin. Entonces, dentro de esas señales que veíamos, indiscutiblemente veíamos guerras, rumores de guerra, ¿verdad? Había enfermedades, pestes, y es lo que estamos viviendo hoy en día. No, hoy más que nunca delante de nuestros ojos se está cumpliendo una de las señales fuertes que nos encontramos en la palabra de Dios. No es nada inventado de parte nuestra, sino que está escrita que habrán pestes. Y hoy está viviendo el mundo una peste tremenda que está cobrando la vida de muchísimas personas, gente que tanto así que esto ha causado tanta conmoción a nivel mundial, que vemos la gente confinada en sus casas, no pueden salir, están todos en su casa, en sus apartamentos, la gente no puede salir a trabajar, hay mucha gente que ha muerto en diferentes países, y esto es una señal inequívoca que debe ocurrir, y eso es apenas el principio de las cosas que deben ocurrir hacia el futuro. Es un llamado de Dios, el llamado de Dios a la humanidad al arrepentimiento, el llamado de Dios a que la gente busque de Él, a que la gente deje su camino de libertinaje y que se acerque al verdadero Dios vivo, nuestro Señor Jesucristo, no para seguir una religión, sino para entregar su vida, su corazón precisamente al Señor, y para que vivan precisamente una vida plena, una vida que agrade a Él. Inclusive es un mensaje para la misma iglesia, donde aquel que estaba frío, que se ponga las pilas y empiece a entrar en oración, en búsqueda de Dios, porque este es un tiempo de mucha seriedad, un tiempo donde debemos afianzarnos en el Señor, pedir perdón por nuestros pecados, decir al Señor, aquí, Señor, perdón, hemos vivido una vida floja, una vida fría, hemos vivido entre la iglesia y el mundo, no nos hemos consagrado. O sea, este es un tiempo de consagración a Dios, porque como hablábamos en otro video también, hablábamos acerca precisamente que entonces cuando se cumplan y se estén cumpliendo estas señales, entonces vendría el Señor, vendría el arrebatamiento de la iglesia. Y la pregunta sería en esta tarde, aunque este no es el tema que vamos a tocar en esta hora, es: ¿estás preparado tú? ¿Estás preparado para, eh, para precisamente para ese momento? La escritura nos dice precisamente que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que hayamos quedado, entonces seremos arrebatados juntamente con ellos en los cielos y estaremos con el Señor por una eternidad. Pero bueno, lo que nos atañe en esta tarde es precisamente, la Biblia está llena de profecía, y una de las profecías que queremos tocar en esta tarde es precisamente la profecía de Daniel, una de ellas, porque hay varias, que se encuentra en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 24. Dice aquí la profecía de las 70 semanas de Daniel. Dice la escritura, si usted está ahí en la Biblia conmigo en la palabra, Daniel capítulo 9 versículo 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Este versículo encierra tantas cosas tan bellas e interesantes que yo les animo precisamente a escudriñar y a estudiar la palabra de Dios, porque este tema, en este versículo encontramos la síntesis básica de lo que el Señor quiere transmitir a la humanidad, o sea, lo que va a ocurrir. Lamentablemente la humanidad está busca siempre el futuro, de cómo le va a ir en el futuro, o qué le depara el futuro a través de las cartas, a través de la brujería, a través de la lectura del chocolate, del cigarrillo. Pero lo que menos
hacen es buscar de Dios. Nosotros tenemos como creyentes la palabra de Dios, que es nuestro manual, y Dios nos revela a nosotros a través de la palabra escrita cuál es el plan de Dios para las edades, cuál es el plan de Dios, qué es lo que Él va a hacer hacia el futuro. Y mírese que Daniel, muchísimos años, podemos hablar de más de 600 años antes de que apareciera Jesús en escena y viéramos y ocurriera la crucifixión, el profeta Daniel, estando en Babilonia, escribió varias cosas y varias profecías que Dios le dio a través del Espíritu Santo. Y una de ellas es acerca de unos tiempos. Recordemos que un día es como 1000 años y 1000 años como un día delante de Dios. Una semana equivale, algunos equivalen a 7 años, 70 años, pero dice aquí que estamos hablando de 70 semanas determinadas sobre quién, sobre tu pueblo. La profecía de las 70 semanas están dadas para su pueblo, o sea, estaba hablando para Israel, pero también para nosotros que somos los creyentes, que somos la iglesia, que hemos sido injertados en la higuera, ¿verdad? Porque el evangelio no es la buena nueva no solamente fue para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad, porque dice la palabra que en ti serían benditas todas las naciones de la tierra. Usted lo puede leer en Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham. Entonces dice que sobre esas 70 semanas están distribuidas sobre el pueblo y sobre la santa ciudad que es Jerusalén. ¿Qué va a decir? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. O sea, deben cumplirse 70 semanas y entonces al final de todo se terminará toda la prevaricación, todo lo que es el pecado, ¿verdad? Poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Recordemos que por el pecado, en Génesis nos habla bien claro que por la desobediencia del hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado vino la muerte. El hombre dejó de vivir por muchísimos años, y entonces empezó a tener, antes vivían hasta 900 años, y luego fue disminuyendo la edad del hombre hasta el día de hoy, que máximo son 70, 80, 90 años. Entonces dice que en este periodo de tiempo se debe expiar la iniquidad, se debe limpiar la iniquidad sobre la tierra. ¿Qué más dice? Para poner la justicia perdurable. ¿Quién es la justicia perdurable? La verdadera justicia es la de Dios. O sea, va a haber un periodo de 70 semanas y al final de los tiempos se hará expiación del pecado, ya no habrá más pecado, y luego dice acá, se establecerá la justicia perdurable. ¿Y quién es la justicia? Dios. Estamos hablando prácticamente del establecimiento del reino de Dios. Dice acá, para traerse y sellar la visión y la profecía. O sea, para que la profecía, lo que está escrito aquí en la palabra hacia las cosas del futuro, se termine finalmente. Dice acá, y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Jesucristo. O sea, para que Él sea el Rey de Reyes y Señor de señores sobre todas las cosas. Ahora dice acá, sigue más el versículo adelante. Si usted tiene la Biblia, usted puede acompañarme en el capítulo 9 de Daniel, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y hay un punto y coma, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de la semana 62 se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, en resumen, ojalá que ustedes pudieran ver este gráfico que tengo aquí. Creo que no se alcanza a ver. Voy a acercarlo aquí a la cámara. Sí, pero se nota muy... En otra ocasión lo voy a hacer, pero con un tablero. Entonces, vea, haga cuenta. Dice que la profecía va a cumplirse de esta manera. 70 semanas, un periodo de tiempo, ¿cierto? Luego dice
7 semanas están destinadas desde el momento en que se da la orden para la reconstrucción de Israel. Porque estamos hablando de que Daniel está precisamente en Babilonia, ha sido llevado en extradición, digámoslo así, está en otro país. Todo esto se dio, yo le invito a que lea el Antiguo Testamento y se da cuenta que el pueblo de Israel, por su desobediencia, Dios permitió que fueran invadidos por los babilonios y fueran llevados cautivos a esas regiones. Entonces Dios le habla a Daniel y le habla acerca que, porque ahí se habla muy claro en el libro de Daniel, que el rey Artajerjes, ¿verdad?, da la orden para que el pueblo de Israel nuevamente regrese a su tierra, ¿cierto? ¿Para qué? Para que sean restauradas, para que sea restaurado el templo, para que sea restaurado los muros de Jerusalén. Usted lo puede ver, esto, lo que estoy diciendo es cierto, está escrito en el libro de Esdras y de Nehemías. Desde el momento que se da la orden para reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, son 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto nos da eso? 7 más 62 da un total de 69 semanas, ¿cierto? Al terminar la semana 62, y hemos avanzado 69, dice que se quitará la vida al Mesías príncipe. O sea, no por sí. Está hablando de que cuando viene el Mesías, el ungido, el Salvador, Cristo Jesús, fue crucificado, y no por sí, sino por manos de inicuos, por manos de los romanos, ¿verdad? El pueblo, los israelitas incitaron para que en lugar de saltar a Barrabás, ¿verdad?, en lugar de dejar libre a Jesús, dejara libre a Barrabás. Entonces, en ese momento fue llevado a la cruz del Calvario el Señor. ¿Quiénes lo crucificaron? Los impíos, por medio de los romanos. ¿Quiénes incitaron a que hiciera eso? Los mismos israelitas. Ahora, 7 semanas más 62 semanas, el momento en que se le quita la vida al Mesías, ahí hay un periodo de tiempo desde que se da la orden de la reconstrucción de Israel, de Jerusalén, hasta la muerte de Jesús. Estamos hablando de 69 semanas. Y usted me dirá, pero bueno, y si son 70 semanas, ¿dónde está la otra semana? Falta una semana. Entonces estamos hablando del tiempo profético de Dios. El tiempo de que esa última semana la encontramos precisamente en el último periodo de la historia de la humanidad. Entonces, dice acá dice que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Como hablábamos en el otro video, en el video anterior, están cayendo una serie de juicios, ¿verdad? Hay una serie de señales. Ojalá usted me pudiera ver aquí, no sé si se alcanza a ver, hay una serie de señales que hay allí. Esta es la descripción, no sé si lo alcanza a ver, pero en medio de todo eso y será predicado el evangelio, ¿verdad?, y en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este periodo de tiempo, estas son las señales, pero este periodo que hay acá es un periodo antes de la última semana, que es esta, que tiene que ver con el milenio. Este periodo de tiempo que está aquí es el periodo de tiempo donde es el tiempo de la tribulación. Ahora, dice aquí la escritura entonces que más adelante dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Versículo 27, vaya conmigo allá al versículo 27 de Daniel 9. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí hay varias cosas en este versículo. Contamos que por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces, estamos hablando que en ese periodo de tiempo, esa última semana, encontramos precisamente
el tiempo de la tribulación, ¿cierto? En ese periodo hará su aparición el anticristo. El anticristo hará el pacto con muchos, o sea, restablecerá el pacto, todas las condiciones del Antiguo Testamento en medio del pueblo de Israel, se reconstruirá el templo, pero a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de ese periodo, de esa última semana, dice acá, hará cesar el sacrificio o la ofrenda. O sea, ¿cómo van a haber sacrificios? Va a haber sacrificios, ¿por qué? Porque se establecerá como en el Antiguo Testamento, sacerdotes que hagan sacrificios supuestamente a Dios, donde se derramaba la sangre de los corderos, ¿verdad? Y se ofrecían sacrificio a Dios. Pero luego el anticristo hará ¿qué? Cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones, ¿de quién? Del que hace el pacto, dice que vendrá el desolador. ¿Y quién es el desolador? El desolador precisamente es el anticristo, Satanás, y Satanás haciendo de las suyas aquí hasta, o sea, llega un momento, hasta cierto momento, cuando venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador, o sea, hasta que se haga el juicio sobre este desolador. En el Apocalipsis leemos que es entonces precisamente el juicio donde se ha llevado, echado en el lago de fuego y azufre. Ahora, entendiendo entonces que estamos en el último tiempo, dice acá, quiero llevarles precisamente al capítulo 12 de Daniel. Daniel dice aquí varias cosas. Dice en el versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel y el príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. El tiempo de la tribulación, dice, y luego hablamos del último periodo que es la mitad de la semana, estamos hablando de la gran tribulación, dice acá, será tiempo de angustia. ¿Sobre quiénes? Sobre los moradores. Entonces, si en el anterior video estuvimos hablando acerca del arrebatamiento, la iglesia es arrebatada precisamente para salir, para que no pase por este periodo de tribulación. Viene el Señor por ella y se va a los cielos. Y allá se va a desarrollar las bodas del Cordero. Pero pronto y luego regresaremos con el Señor a hacer juicios sobre las naciones. Entonces la iglesia no va a pasar por este tiempo de tribulación. ¿Cómo sabemos eso? Tenemos por ejemplo, varias simbologías o momentos que nos narra la palabra. Por ejemplo, encontramos que Elías fue tomado por el Señor automáticamente delante de los ojos de Eliseo, fue tomado y fue llevado al cielo. Entonces eso es una figura de lo que es el rapto. Cuando leemos el libro del Apocalipsis, vemos que en los primeros 3 capítulos está el mensaje a las iglesias, o sea, el periodo de la iglesia. Pero luego cuando pasa al 4 capítulo de Apocalipsis, dice, el Espíritu dice, sube acá y te mostraré las cosas que serán después de estas. O sea, después del periodo de la iglesia, ya después de ahí ya no se nombra. A partir del capítulo 4 no se nombra a la iglesia. ¿Por qué? Porque no va a estar aquí en la tierra pasando este periodo. Mientras la iglesia está en el cielo, en la boda del Cordero, aquí en este tiempo, aquí en la tierra, habrá el periodo de la gran tribulación, donde Satanás, sus demonios, todo lo que es el anticristo, hará su aparición y hará cosas terribles. Entonces, dice acá que será un tiempo sobre los moradores de la tierra, un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Porque aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Porque, o sea, en el momento en que precisamente hay angustia y hay tribulación en esta tierra,
Será entonces se establecerá el reino de Dios sobre este mundo, y entonces serán libertados el pueblo del Señor, y ya dice bien claro aquí, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Y cuál es ese libro? El libro de la vida. Por tanto, hoy te hago la invitación, tú que estás en este momento viendo este video, quiero hacerte la invitación muy especial, no yo, sino el Señor. Y es que en este tiempo es tiempo de buscar al Señor. El Señor a lo mejor te ha llamado, te ha mandado personas a hablarte del Evangelio, tú no has querido escuchar, o a lo mejor has escuchado, has recibido a Jesús como Salvador, pero te apartaste. El Señor te está haciendo la invitación. ¿Sabes para qué? Para que te pongas a cuentas con el Señor. Precisamente porque todos los que reciben a Jesús como Señor y Salvador están escritos en el libro de la vida. Así que mi amado hermano, si quieres hacer la oración en este momento, dile al Señor: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque yo creo que tú, Jesús, moriste por mí en la cruz del Calvario, y que ahora, por fe, yo recibo el regalo de la vida eterna. Gracias, Padre. Dile: Espíritu Santo, ven y mora en mi corazón. Gracias te doy en esta hora. Cámbiame, transfórmame, hazme una persona nueva, diferente. Alguien que te ame, alguien que busque de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te invito a que nos escribas a través del teléfono de WhatsApp 315-283-4426, 315-283-4426. Dice acá entonces: los entendidos, versículo 3 del capítulo 12, dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes son los entendidos? Usted y yo, que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Usted y yo que no estamos durmiendo, el mundo duerme, el mundo está en medio de angustia, el mundo está buscando respuestas a lo que está ocurriendo. Pero nosotros sabemos que lo que está ocurriendo en el mundo es una señal más que nos indica que la venida de Jesús está muy cerca por su iglesia. Entonces dice acá: y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad, a perpetua eternidad. Eso está tremendo, porque mira lo que sigue diciendo: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Wow, tremendo esto que está diciendo la palabra. Dice que la ciencia se aumentará. Y como nunca antes hemos visto precisamente en este último siglo cómo la ciencia se ha acrecentado tanto, que se han dejado cosas tan tradicionales como por ejemplo jugar con las bolas, jugar con el trompo, eh, jugar tricky. Hoy en día vemos la juventud solamente sumergida en el celular, en los juegos electrónicos. Han perdido precisamente todo esto que hace años atrás, lo que nos contaban los abuelos y los padres, de cómo era la gente antes. Andaba pues sin tanta prevención, la gente era muy sana, la gente vivía de una forma muy bien, sin hacer tanto mal. Hoy en día vemos mal, hoy en día vemos secuestros, muerte, libertinaje, bueno, y más que, y ante todo pues dejar las costumbres sanas. Entonces dice aquí: la ciencia se aumentará. Bueno, la ciencia es buena y nos ha ayudado en muchas cosas, pero también tiene sus cosas que no son buenas. Dice acá más adelante: muchos, versículo 8, lo sigo leyendo, vamos a seguir leyendo. Dice acá: y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie,
el uno a un lado del río y otro al otro lado del río. Estamos hablando de que Daniel está teniendo esta visión de esta profecía. Dice que, y dijo el varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Mucha gente dice: ¿cuándo será el fin del mundo? Mucha gente hablaba del fin del mundo, pero nosotros no somos apocalípticos ni temerosos. No, nosotros hablamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Llegará un momento en que eso ocurra, pero deben ocurrir una serie de señales antes. Dice acá: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Tiempos, estamos hablando de dos. Tiempo, 3. Y la mitad de un tiempo, 3 y medio. Estamos hablando, si dijimos que la última semana es precisamente un periodo de 7 años, entonces la mitad de la semana la mitad de 7 es 3 y medio. O sea, el último tiempo, que es el tiempo, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? El tiempo de la gran tribulación. Entonces dice aquí, dice acá, y cuando se acabe la dispensación del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor, ¿cuál será el fin de todas estas cosas? A lo mejor tú no entiendes en este momento lo que estamos leyendo, pero sabes que pide al Señor, pide al Espíritu Santo que te revele esta palabra que es viva y eficaz. El Espíritu Santo está allí para ser tu maestro, para que si coges la palabra de Dios con humildad, con el deseo de aprender, el mismo Espíritu Santo te enseñará las Escrituras. Y dice más acá: ¿cuál será el fin de estas cosas? Y respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Wow, esta palabra es tremenda. ¿Por qué? Porque usted y yo somos entendidos. Hemos sido rociados con la sangre de Cristo Jesús, hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Nosotros tenemos, nuestros ojos del entendimiento se han abierto y entendemos y sabemos que lo que está ocurriendo es el cumplimiento de la palabra del Señor. Dice aquí: y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, hará 1290 días. Bienaventurado el que llegue a los 1365 días. Entonces, si uno vale 1290 días, son 3 años y medio, si uno hace las cuentas, ¿cierto? Entonces, durante este tiempo de la última parte de la tribulación, que es la parte de la gran tribulación, los 3 años y medio, será momento donde aparecerá la abominación desoladora que habla Daniel. Dice acá: y cuando ocurra esto, entonces, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Usted y yo somos privilegiados porque entonces recibiremos el reino de Dios que se va a establecer sobre esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Para terminar esta profecía que estamos hablando acerca de Daniel, precisamente habla acerca del capítulo 24. Entonces dice acá, siguiendo leyendo: pero cuando veáis en el lugar santo estamos hablando del templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa.
Está diciendo que cuando vean qué va a hacer el anticristo, va a colocar una estatua en medio del templo y va a hacer que todos los hombres la adoren. Por eso habla acerca de la abominación desoladora. Entendamos que así como existe Dios, la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, está la Trinidad diabólica, Satanás, el falso profeta, y tenemos lo que es el anticristo. Entonces entendemos que esta abominación desoladora será un instrumento en la mano de Satanás que se le impartirá, y eso lo hablaremos en otro video, que se le impartirá aliento, ¿verdad? Y todo el que no quiera, y obligará a que los hombres la adoren. Finalmente entonces dice que los que cuando vean estas cosas ocurrir en el templo en Jerusalén, te dice, los que están en Jerusalén huyan a los montes. Está diciendo, pueblo de Dios, huya. Cuando vean que estas cosas ocurren, huyan a los montes, huyan, salgan de Jerusalén. Dice, hay de las que estén encintas en aquellos y o que críen en aquellos días. Orad para que vuestra vida no sea en invierno ni el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que como el versículo 27 del capítulo 24 dice, como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Mi ánimo es que usted, oro al Señor para que usted todo cobre ánimo en escudriñar la palabra, en estudiarla. No solamente que haga su devocional, ahora que usted está en su casa, está al lado de los suyos, de su familia, aproveche el tiempo diligentemente leyendo y escudriñando la palabra de Dios. Hoy hemos visto lo que es la profecía de las 70 semanas de Daniel. En otra ocasión lo haré con más gráficos, digamos en un tablero, para que usted entienda cuál es el plan de Dios para las edades, qué es lo que ha establecido Dios hacia el futuro, qué cosas usted quiere saber. Cuál es el futuro, lea la palabra de Dios, que ahí el Señor habla en la palabra, en la Biblia, acerca de las cosas que deben ocurrir pronto. Así que, mi amado hermano, le animo en el Señor para que siga hacia adelante, para que busque más a Dios en oración, le entregue su vida al Señor, y en este tiempo de tribulación, de todas estas señales, usted busque más de Dios, ore, ayune y viva en más santidad. Si tiene comentarios, por favor háganoslos llegar. Y recuerden que este es su programa, Siendo Pastoreados por Él. Te habla el pastor Harold Cisneros, de la ciudad aquí de Cali, Colombia. Y bueno, congrégate, ya hablo por vía online, a través de los diferentes servicios de las iglesias. Aliméntate espiritualmente de la palabra, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendiciones para todos ustedes. Nos veremos en otra ocasión, si Dios nos permite. Chao, chao.